Bienvenidos al podcast Emprende tu Legado, donde Marlene Peña y Renzo Lozada hablarán de diversos temas de desarrollo personal y profesional para líderes del presente y del futuro. El tema que tenemos el día de hoy para este segundo episodio es la autoestima como un pilar en tu autoconfianza. Dentro de mi desarrollo personal, profesional y también en este transcurso como mentor en marca personal, he podido detectar cómo una baja autoestima puede, impactar de manera negativa en tu crecimiento como profesional. Así que el día de hoy queremos hablar sobre este tema y pues empiezo con la pregunta. ¿Qué es la autoestima para ti, Renzo? Muy bien, muchas gracias por esa pregunta, Marlene. La autoestima para mí es quererse, amarse, respetarse, valorarse, entenderse, comprenderse, muchas veces soportarse también a uno mismo, puesto que va de la base de un autoconocimiento y luego de reconocer todo lo que tenemos que reconocer, aceptar, con esas fortalezas, con esas debilidades, con eso quién somos, cómo nos vemos, amarnos, respetarnos, querernos, entender que no siempre tenemos la respuesta a todo, entender también que muchas veces no hemos desarrollado nuestras habilidades, pero podemos hacerlo, pero a pesar de todo lo, entre comillas, negativo que podamos ver en nosotros, tener un pensamiento positivo, querer crecer, querer ir por más, amarnos en ese aspecto y ver a lo lejos el potencial que tenemos para ir desarrollándolo de manera constante, de manera continua, creer en nosotros mismos, una mentalidad de crecimiento, pero desde la autoestima que se enfoca en decir que no por no tener todas las respuestas somos menos que alguien, no porque hablemos más fuerte somos más que alguien, sino que realmente nuestra palabra, nuestro pensamiento, nuestros valores, nuestros principios, nuestro actuar tiene valor por sí mismo, por ser una persona. ¿Y para ti qué es la autoestima, Marlene? Para mí la autoestima es, uno de los pilares en nuestro crecimiento, tanto personal como profesional, porque muchas veces nosotros, venimos con una autoestima bajo, no creemos en nosotros, no creemos que somos capaces y eso no nos permite crecer. Entonces, para mí la autoestima es reconocernos, ¿no? Empezar por ese autoconocimiento, por reconocerme. ¿Por qué? Porque todo esto viene desde cuando somos niños, depende de cómo hemos crecido, según los psicólogos, dices que impacta muchísimo el estima que hayamos tenido desde pequeños para lograr, de adultos, un buen autoestima. Entonces, es importante, en este caso, autoconocernos para poder reconocernos, valorarnos, como tú decías, aceptarnos tal y como somos, y a partir de ahí nosotros diseñar una autoimagen que realmente nos sintamos cómodos y bien. Y por otro lado también es que tiene mucho que ver con el tema de las creencias, ¿no? que tenemos en nuestro entorno. Entonces es importante aquí reconocer que nosotros como seres humanos tenemos el mismo valor en el mundo, ¿no? O sea, el mismo valor. Cada persona tiene el mismo valor como ser humano. Entonces es ahí cuando tú entiendes eso, ya no estás como que sintiéndote menos que la otra persona, porque al final tú tienes la misma oportunidad, el mismo valor como persona. Entonces muchas veces parte de aquí el identificar que como personas valemos lo mismo, y ya como profesionales, pues en ese contexto ya va a depender mucho del crecimiento, de cómo tú te proyectes y demás. Pero muchas veces este bajo valor que le damos, bajo autoestima que tenemos como personas y profesionales, es porque como personas no tenemos una autoimagen de la cual nos estamos orgullosos, y por lo tanto pues nos sentimos menos por la autoimagen que tenemos de nosotros mismos. Entonces, para fortalecer, para tener la autoestima equilibrada, es importante que tengamos una autoimagen de crecimiento. Entonces, tener una buena autoestima es valorarnos, respetarnos, aceptarnos y tener una buena autoimagen de quiénes somos, qué hacemos y hacia dónde vamos. Eso nos va a permitir pues que sea
digamos, un pilar para nuestro crecimiento. Muchas gracias, Marlene, por compartirnos acerca de este tema de la autoestima, que es muy importante. Yo tengo dos vertientes de la autoestima de mi lado, donde he trabajado en el área corporativo, con diferentes líderes, gerentes, ¿no? Y uno de estos lados es que la autoestima nos hace sentirnos competentes y seguros, por un lado, y también, por otro lado, valorarnos y respetarnos. ¿Y a qué viene esto? Es que muchas veces, ¿no?, los gerentes, los jefes, con baja autoestima, vamos a decirlo claro y directo, con baja autoestima, piensan que gritando, imponiendo su poder, sobrepasando o humillando a sus colaboradores, quieren resarcir esa baja autoestima que ellos tienen. Entonces, ¿qué hacen? Buscan menospreciar, buscan hacer menos a sus colaboradores, a la gente que trabaja con ellos, para poder subir un poco su autoestima, esa que la tienen baja. Entonces necesitan imponer, necesitan gritar, necesitan hablar fuerte, necesitan dar las órdenes, tener la última palabra, decirle al otro que no sirve su opinión, que no sirve lo que ellos están diciendo y que ellos tienen que solucionarlo todo porque son los jefes, los líderes, entre comillas, más inteligentes, que son más creativos y todo. Entonces, encontramos en el mundo organizacional muchos de estos jefes, de estos gerentes, entre comillas, líderes que no tienen una autoestima alta. ¿Y por qué va a esto relacionado? ¿Qué me quieres decir con esto, Renzo? Se preguntarán por ahí. Y es que muchas veces, para tener un autoliderazgo, para liderar a otros, tenemos que liderarnos primero a nosotros. Y si no nos queremos, no nos valoramos, no nos respetamos, no nos sentimos amados, no nos amamos nosotros mismos, no nos valoramos nosotros mismos, no nos sentimos competentes, vamos a buscar justamente nuestro inconsciente, nuestras conductas, nuestras reacciones van a buscar hacer menos a los otros y siempre vamos a estar con estas reacciones y esto que impacta negativamente en el liderazgo y en el líder que queremos ser a futuro. Y es por eso que este tema de la autoestima es muy importante. ¿Tú cómo lo ves, Marlene, en este aspecto? Yo creo que el impacto que tiene la autoestima en nuestro desarrollo personal, profesional, es muy importante porque, como tú dices, en la parte de liderazgo, en la parte de crecer en sí profesionalmente, porque para crecer no importa si llegamos a liderar un equipo o mantenernos en una área o emprendiendo un negocio, necesitamos primero liderarnos a nosotros mismos porque necesitamos confiar en nosotros mismos, confiar en nuestro talento, en nuestras habilidades, en nuestros conocimientos. Si no tenemos, una autoestima equilibrado, tengo un buen autoconcepto de mí, pues de esa manera yo voy a poder, a pesar que las cosas sean difíciles en el camino, yo voy a poder salir adelante y a las demás personas no las voy a ver como mis competencias o como que personas que me quieren quitar el puesto, sino las voy a ver como mis aliados estratégicos, por ejemplo, el equipo, como alguien que puede impulsar el negocio y yo como líder puedo desarrollar a más líderes. Entonces, que desarrollar una buena autoestima nos empodera, nos potencia en sí, en esa parte del comportamiento, sobre todo. ¿Por qué? Porque si nosotros, la baja autoestima se presenta de dos maneras en el trabajo. Una es gritando, ¿no? O sea, gritando, exaltándose, creyéndose superior a la otra persona. Y tenemos el otro lado, donde la persona, pues, se presenta de manera, se puede decir que permite que las personas hagan con ella lo que quieren. Entonces, en este concepto, por ejemplo, son las personas que por más buenos talentos que tengan, por más conocimientos incluso que tengan, no pueden crecer, no pueden avanzar porque pues se mantienen en esa parte que deja que los demás influyan en él, en ella y no le permite crecer. Entonces, la baja autoestima se presenta en dos maneras, que es la que se cree superior y la que piensa que es inferior a los demás. Entonces, para poder, tener una autoestima equilibrada que nos permita crecer, que nos permita avanzar, tenemos que tener una autoestima donde nosotros
nos autorrespetamos, nos autoconocemos, nos autovaloramos, respetamos a los demás, porque a partir de que nos respetamos a nosotros mismos, vamos a respetar a los demás. La autoestima impacta muchísimo en el crecimiento de la persona y en sí también de los negocios, de los emprendimientos y en general, ¿no? En la vida de cada persona impacta el desarrollar una buena autoestima. Así que, bueno, ese sería el aporte de cómo yo lo veo a la autoestima. ¿Cómo gestionar una buena autoestima, Renzo? ¿Cómo gestionar una buena autoestima? Es una interesante pregunta la que viene en este momento, pues recordemos que la autoestima viene acompañada de muchas veces de ese autoconocimiento que es en el que pensamos, cómo actuamos, qué decimos, las fortalezas, las debilidades. Entonces, y básicamente la autoestima parte de las emociones que estamos sintiendo, las sensaciones, las reacciones que estamos mostrando también. Y como bien decías, se muestra de una manera o agresiva o de una manera sumisa esta baja autoestima. Pero cómo yo hago que estemos en el medio, podemos gestionarlo, podamos tener un, no control, pero sí gestionar, sí manejar, sí administrar estas emociones, el no sentirme más que los demás y tampoco sentirme menos que los demás, simplemente alguien diferente, alguien con una propia opinión. Es importante tener en cuenta, para mí como mentor de líderes y de comunicadores, es importante que lo que nos estamos diciendo, cómo nos estamos diciendo para gestionar tu autoestima. Decía Henry Ford, tanto que pienses, ¿no?, que puedes o que no puedes, estarás en lo cierto. Tanto que si te dices que puedes o no puedes, estarás en lo cierto. Y para gestionar esto es muy importante lo que te estás diciendo en el día a día, lo que te estás diciendo en tu comunicación todos los días, ¿no? Hay unas frases con las que yo comienzo el día y es: yo quiero, yo puedo, yo lo voy a lograr, ¿no? Desde hace algunos años que las aprendí y me las repito. ¿Por qué? Porque es importante que tú mismo te lideres primero, que tú mismo te quieras, te valores y entiendas estas frases y compartas estas frases y te las digas y te las creas estas frases. Ahora, hace un tiempo leía por ahí un libro, ¿no?, El camino del líder de David Schwartzman, y en donde nos compartía una cierta anécdota, ¿sí? Había un presentador, Johnny Carson, ¿no?, del popular Tonight Show en California, ¿no? Entonces, este presentador dijo a sus oyentes, dijo a sus escuchas: el papel higiénico se ha acabado. El papel higiénico se ha acabado. Imagínate que el otro día, en toda California, el papel higiénico se acabó. ¿Y esto a qué refiere? A que muchas veces la profecía, lo que tú te dices, se va a cumplir, ¿sí? Se va a cumplir. ¿Por qué? Porque la gente, porque tu cerebro lo cree, ¿sí? Es igual que vamos ahorita y sale una noticia que este banco, tal banco, está por quebrar. Toda la gente, ¿qué va a hacer? Va a agarrar y va a ir a su cuenta y va a transferir su dinero, va a ir a sacar su dinero. ¿Y qué va a pasar a los días o al día siguiente? El banco quebró porque ya no tiene liquidez. Es igual. Lo que te digas para gestionar tu habilidad, tu fortaleza, el a dónde vas, el cómo quieres mostrarte a los demás, el cómo quieres, el que te estás diciendo todos los días, que eres valioso, que eres respetuoso, o si te dices lo contrario, ¿no? No, yo no sirvo para esto, yo no puedo hacer esto, no tengo la capacidad de hablar en público, o no tengo la capacidad de poder hacer esos cálculos. Lo que te digas positivo o negativo va a impactar en tu autoestima y vas a poder gestionarla o no gestionarla, y va a impactar obviamente en tu lado personal, profesional y en todos los ámbitos de tu vida como líder y futuro líder que quieres ser. Y para ti, Marlene, ¿cómo puedes gestionar tu autoestima? Sí, concuerdo con lo que tú dices, que es el tema del autoconocimiento. O sea, todo empieza por autoconocernos, saber, digamos, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros conceptos de nosotros mismos, ¿no? Nuestro autoconcepto que hemos construido de nosotros mismos. Es importante eso, empezar desde ahí para poder ya ir en el camino de la pirámide de construir nuestra autoestima, que luego es autoaceptarnos, autoevaluarnos, autorrespetarnos y tener, digamos, un autoconcepto, una autoimagen que proyecte aquello que nosotros queremos, o sea, aquello que para nosotros mismos sea
eso que representamos. Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder construir nuestra autoestima, porque todo empieza, o sea, las personas te pueden decir muchas cosas, puede haber mucha gente que te impulse incluso a decir, no, tú puedes, tú tienes todo para lograr todo, pero si no empiezas tú mismo, pues te pueden cargar incluso y no lo logras. Entonces, para mí fundamental ha sido eso, porque yo desde mi propia experiencia puedo decir que hace, digamos, 10 años no soy la misma de hace 10 años. Hace 10 años yo era una mujer, digamos, con una autoestima súper baja y yo actuaba de la manera de que pues todas las personas se influenciaban en mí. Si me decían que, digamos, no sé, que era flaca y eso de manera despectiva, o sea, para mí me quedaba con eso, o sea, pensaba que era verdad. Si decían que algo de mi rostro o que mi cabello era feo, entonces yo también pensaba que era así. Y entonces eso, en cierta manera, pues afectaba mi crecimiento integral como persona y profesional. Y por lo tanto, pues dejaba que los demás hagan lo que querían en cada aspecto de mi vida. Pero poco a poco fui conociéndome, fui trabajando, fui aceptándome, fui evaluándome y respetándome, valorándome, y eso me permitió construir una autoestima equilibrada, una autoestima donde yo me valoro tal como soy, y eso me permite también mostrarme auténtica a los demás, ¿no? Eso me ha permitido tener una buena relación de pareja, tener, digamos, construir una relación, en mi caso, de personal, de pareja, con mi familia, también con mis amigos, y en el caso profesional, pues ni qué decir, o sea, he construido una buena relación, digamos, con mis clientes, con mi público objetivo, con mis socios estratégicos, o sea, siempre trato de mantener una buena relación. ¿Por qué? Porque, digamos, ya tengo una autoestima equilibrada, donde incluso hay personas que hacen las mismas actividades, se puede decir que yo, o parecidas, y yo no los veo, digamos, como, ay, no, es que yo lo puedo hacer mejor o eso, sino yo siento que las personas me escogen a mí o escogen mi servicio porque conectan conmigo, porque conectan con mi historia, porque conectan con mi forma de ser o cómo me muestro en las redes sociales, cómo ellos me ven, me perciben. Es por eso es que eligen trabajar conmigo. Entonces, eso finalmente, para construir, digamos, nuestra marca personal, es trabajando en esta pirámide de crecimiento y mantenernos en eso también, en esa constante evaluación, en esa constante valor, autorrespeto, sobre todo en nuestros servicios, valorar muchísimo lo que nosotros aportamos como profesionales. Muchas veces, digamos, nuestros jefes nos pueden decir, no, es que tú no tienes suficiente experiencia o no tienes suficiente conocimientos, entonces tú piensas que no tienes nada importante que aportar a ese negocio o al mundo en general, pero en realidad todos tenemos algo valioso que aportar, y eso tenemos que serlo consciente para poder construir una buena autoestima y que pues impacte positivamente en nuestro crecimiento integral como líderes, como profesionales, como personas en general. Así que eso es lo que puedo compartir de mi parte. Tú, Renzo, ¿qué podrías compartir sobre esta parte? ¿Cómo desarrollar, digamos, una buena autoestima? Genial, Marlene, he escuchado tus experiencias y lo que te ha ayudado la autoestima, y es básico y fundamental. Yo cuando comparto con mis mentees y con las personas que capacito en los temas de comunicación y liderazgo, les digo que el autoestima, el quererse, amarse, respetarse uno mismo, el valorar lo que uno se dice es muy importante. En mi caso, a mí me ayudó mucho, puesto que yo era una persona muy temerosa de hablar en público, una persona que era insegura y tenía mucho miedo, me quedaba callado, me quedaba pausado. De niño incluso me quedaba totalmente perplejo, ¿no? Sin movimiento, no podía decir más que palabras más que gracias o hola, y no decía nada más, o tartamudeaba mucho, y etcétera, etcétera. Diversas situaciones que me han tocado afrontar y pasar, pero el creer en mí potencial, el creer
el conocerme y el amarme, el respetarme como soy y entender que muchas veces parado frente a un público, yo no soy esa persona agresiva del tiburón y los demás pescaditos si yo me los puedo comer, sino entender que desde mis conocimientos, desde mis habilidades, de mi experiencia, desde lo que yo soy, desde lo que represento, de lo que valoro, puedo aportar, servir, transmitir y compartir a los demás ese poquito o mucho conocimiento que para otros puede servir de mucho, ¿sí? Y esto me ha ayudado a terminar una carrera exitosamente, a trabajar en muchas organizaciones en el mundo corporativo, a emprender desde muy joven, ¿no? Desde muy niño incluso, a emprender, a poder vender frente a un público, ante padres de familia, ante diversas personas, jóvenes, ante clientes finales. Me ha ayudado mucho a poder reportar y hacer muchos reportes ante gerencia, ante diversos gerentes, directores de diferentes zonas, y hoy me ayuda mucho a compartir con mis alumnos, a compartir con las personas, con los líderes que capacito, y eso tiene un impacto positivo obviamente en mi hogar, en mi familia, en lo que transformo con mi esposa, en realidad, en los logros, en los sueños que vamos cumpliendo, en los objetivos, en la representatividad que tengo en mi familia, porque hoy en día mi familia me ve como un líder nato de la familia, siempre esperan mis palabras, siempre esperan lo que dice Renzo y qué tiene que aportar, qué mensaje nos trae hoy. Y también entre mis amigos, las personas que pueden confiar y saben que pueden confiar en mí y que siempre cuentan con una mano, un consejo, con un don de la amistad, etcétera, y etcétera. Todo eso se hace referencia a que uno cree en sí mismo, que uno se ame, se valore, se respete y lo transmite a los demás. Esa seguridad, esa confianza, ese amor que uno tiene, mientras más lo va creyendo, mientras más lo va dando, se va a ver reflejado en esa confianza que te devuelven, en esa atención que te devuelven tus clientes, en esa atención que te devuelve tu familia, en esa atención que te devuelven tus alumnos, en esos mensajes de agradecimiento y también, ¿por qué no?, en la prosperidad que vas logrando. Poco a poco vas logrando una prosperidad que se va dando justamente a raíz de que creas y potencies tus habilidades y lo que tienes para ofrecer al mundo. Eso es muy genial, Marlene, muy genial lo que nos has compartido. Y creo que hasta aquí ha sido el capítulo, el episodio del día de hoy, nuestro episodio de el autoestima, ¿no? Como base fundamental o pilar fundamental del liderazgo. Así que los invitamos, Marlene, a poder darle like, comentar, seguirnos en todas nuestras redes, en YouTube, en TikTok, en todos los diferentes canales de podcast, a comentar, a dejar sus preguntas si tienen alguno, y por ahí si te ha servido alguna de nuestras experiencias, alguno de nuestros conocimientos, puedas compartir un poco de esto para que podamos llegar a muchas más personas. Con gusto. Este es el podcast de Emprende tu Legado. Así que pues los invitamos, como tú dices, a compartir, a aprender y a seguir, ¿no?, fortaleciendo tu autoestima, en este caso que hemos tratado en este episodio. Y nada, los invitamos a estar atentos para el siguiente episodio y gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto. Chao.